¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es tu noticiero, La Fuerza de la Noticia con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. El día de hoy, queridos amigos, quiero rendir un homenaje a XEBT, la primera estación del sureste de la República Mexicana, y en forma muy especial al maestro de maestro, al hombre que a través del micrófono llegó a miles, a cientos, a millones de hombres y mujeres del sureste de la República Mexicana. XEBT ha cumplido el día de ayer 67 aniversario. Han pasado varias generaciones. Su fundador, don Jesús Antonio Zivilla Zurita, un hombre que a través del tiempo nos enseñó a muchos, a través de su programa Telereportaje. ¿Quién no quería ser Jesús Zivilla Zurita? Yo creo que todos en el sureste de la República Mexicana. Un hombre de alto sentir social, un hombre que vive y vivirá para siempre en el corazón de los tabasqueños, del sureste de la República Mexicana. Un hombre que también dentro de la política destacó como secretario del ayuntamiento del municipio del centro y como diputado local. El día de hoy, queridos amigos, y quiero enviarle un saludo muy especial a Emanuel Sevilla Oropesa, quien siguiendo este joven con esa gran tradición de XEBT, la primera estación del sureste de la República Mexicana. Yo me acuerdo, pasaba los años por allá de 1968, 70, cuando surge esta gran estación que día con día la escuchábamos a través de Telereportaje mañanero, todas las mañanas, donde era un anuncio desde traer el pollo al mercado, José María Pino Suárez, llevar el recado a la ranchería El Guineo, al Boquerón, a Buenavista, a muchas partes de nuestro querido estado de Tabasco. Mi más grande homenaje a estos comunicadores de nuestro sureste y en este momento de nuestra República Mexicana. Vamos a ver un reportaje que hace con exactitud don Jesús Zivilla Zurita. Buenos días, Villahermosa. Buenos días, Tabasco. Buenos días, México. Y así iniciamos esta edición de Telereportaje, con servicios sociales, con reportes, con llamados, tratando de paliar hasta donde se puede el dolor humano. Eso ha sido la esencia, la vida, el contenido del Telereportaje. Atender todo lo que ustedes nos traen, porque en cada carta hay un dolor, hay una tragedia, hay una carencia, hay un llamado a los familiares, a los amigos, a quienes nos pueden tender la mano en un momento difícil, en un momento grave. Queridos amigos, esto es uno de tantos reportajes que llevó a cabo el maestro de maestro, don Jesús Zivilla Zurita. Vamos a escuchar también una canción, la primera canción bilingüe de algarabía que podemos escuchar de Yocot, que surge por este 67 aniversario de la XEBT de Tabasco, la primera estación del sureste de la República Mexicana. Y cómo no recordar a grandes locutores, Jesús Zivilla Zurita. Cómo no recordar a Manuel López Ochoa. Cómo no recordar a Carlos César Gil, en aquella época Hilda del Rosario de Gómez, Villadira Malpica de Villegas, su programa Alma Ranchera con Torpe Andrade y muchos locutores que si me pongo a mencionar a todos, seguramente mi programa, que es de 1 hora y que es este noticiero, no alcanzaría. Vamos a escuchar esta canción. De fiesta en el sureste mexicano, todos los pueblos ahora sintonizando la radio.
Tabasco. Telereportaje está de aniversario. Utzilquín de Rancho, Utzilquín de Tabasco, Utzilquín de Chiapas, Utzilquín Veracruz, Utzilquín de Campeche, Utzilquín Yucatán. Buenos días, México. Telereportaje, voz del pueblo, con lenguaje de pueblo. Telereportaje también es pueblo. Su marcha sigue su rumbo, informando como hace años. Con los hermanos Sevilla, continuando con este legado. El compromiso es muy grande con las noticias a la sociedad. Es el mejor informante y es por eso que hay que celebrar. Inika, Ujapenuba, Upetenikin, Bajutzibate Sinteglot, Osakanumi, Cuategalakin, Yanta Kuchajalin, Huacuchupishan. Telereportaje Anika, Dokut Anilbaka, telereportaje Hintacayoca. Ubila Upetekelot, telereportaje. Hola que ubila Cuatacunume, mi tuya con ni yo no sacan. Ubila Upetekelot, telereportaje. Hola que ubila Cuatacunume, Cacahuina, Talacuanitza Gilib. Telereportaje, hola Ubin la Cuatacunume, ni tuya con ni yo no sacan. Ubin la Upetekelot, telereportaje, hola Ubin la Cuatacunume, Cacahuina, Talacuanitza Gilib, Batanucabas, Yocotán, Chacalquín, Yocotán. Telereportaje, Uyosen Hub. Sin lugar a dudas, queridos amigos, un gran homenaje a la familia Sevilla Zurita y familia Sevilla Oropesa Emanuel. Muchas, pero muchas felicidades desde Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, quien siempre debo un gran respeto, una gran admiración por la XEBT de Tabasco, la primera estación del sureste de la República Mexicana. Estas son las noticias. Ataque mortal, estudiante del CCH encapuchado. CCH Sur acuchilla y mata a compañero. Alumnos lo acorralan, sube a un tercer piso y se lanza al vacío. Sobrevive y es detenido. Su estado de salud se reporta grave y desde luego él está custodiado por la policía. Brutal. Hayan ejecutados en el Edomex a 2 artistas colombianos desaparecidos desde el 16 de septiembre. Investigan a una célula criminal aquí en el Estado de México. Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, pide licencia para separarse de su encargo por asuntos personales. Tras superar la sequía, ahora la laguna de Zumpango es devorada por lirio acuático. Entrega Delfina Gómez informe de su segundo año de gobierno. Cero tolerancia a la
corrupción, dice la maestra Delfina Gómez, gobernadora constitucional del Estado de México. Lanza Gobierno de la Ciudad de México guía para que los centros laborales impulsen igualdad salarial y cierren brecha de género. Arranca plan para defender los edificios en riesgo por el terremoto de 1985 y 2017. Sheinbaum reconoce a Palestina y pide frenar genocidio en Gaza. Lanzan en la Ciudad de México la herramienta para impulsar igualdad de salarios. El objetivo es garantizar que las trabajadoras reciban una remuneración equitativa por trabajo, igual valor por el cumplimiento de sus convenios, así lo dice la jefa de gobierno en justicia laboral y equidad de género. La herramienta establece una ruta para revisar los sueldos de acuerdo con las responsabilidades y valor de cada puesto. En el evento coincidieron con la necesidad de sumar esfuerzos desde el sector empresarial y sindical. Qué bueno que haya esa cordialidad, porque ¿para qué sirven los sindicatos? Para ser los mediadores ante la empresa y tratar. Hay muchos patrones abusivos, así como hay muchos patrones a quienes cuando los veo me pongo de pie, y mi respeto siempre para quienes se la juegan invirtiendo su capital para que haya trabajo en nuestro querido México. Pero la verdad es que hay muchos patrones que son unos verdaderos explotadores cuando encuentran tierra más que nada fértil para hacer de sus fechorías. Y yo creo que eso no se vale, porque el trabajador hay veces no se queja de la condición en la que vive adentro de la empresa por temor a que se le despida, porque su necesidad de vivir al día, de llevar un alimento a sus hijos, pagar escuela y todo eso, no le permite poder defender sus derechos, sino aguantar lo que muchos patrones de mala leche hacen en contra de sus trabajadores. A municipios en 2026 pide TABE a los diputados frenar recorte presupuestal. La verdad es que ya no pueden estar los municipios con más recortes, según tengo yo entendido. El por qué hay tantos baches, tantos problemas en los municipios del Estado de México, donde muchos me aseguran que el motivo es que no están llegando las partidas presupuestales a los presidentes municipales, y ellos pagan desde luego las consecuencias del repudio de la ciudadanía. Los acusan de rateros, pero la verdad es que nada de eso es cierto cuando el gobierno federal, cuando el gobierno estatal retiene las partidas presupuestales a los señores presidentes municipales. Puente de la Concordia. Piden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana honrar al policía Ángel Soriano. Arriesgó su vida para ayudar a Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó de las llamas a su nieta Azul. El Congreso capitalino exhortó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a entregarle la presea del policía distinguido del mes y las condecoraciones al mérito policial social y al valor policial. Yo creo que es algo muy merecido, porque este policía, la verdad es que ha dado muestra de ser un extraordinario servidor público. Ya anteriormente también se había encontrado una cantidad importante de dinero, misma que entregó a sus dueños. Y qué importante es, porque cualquiera se hubiera hecho de la vista gorda y llevadose el dinero. Fray Servando y Tlatelolco arranca la demolición de edificios. Yo les decía hace algunos días que todavía hay muchos edificios. Cuando veía yo una noticia de que todo estaba resuelto, los problemas del 85 y del 17, de los temblores que ha sufrido, los últimos temblores
más fuertes que ha tenido la capital de la República. Y aquí me están dando la razón, porque el plan comenzará con 10 inmuebles y se invertirán 7 millones de pesos para las obras, diagnóstico y criterio de intervención. El objetivo principal es demoler edificios que fueron afectados por los sismos de 1985 y 2017 para reconstruirlos con las medidas de seguridad estructural necesario. Bueno, pues yo creo que todo esto es parte de que la Ciudad de México tiene que reconstruirse y acabar con todos esos lugares que son en realidad una amenaza para toda la gente, y en especial de la clase vulnerable que no tiene casa y que tiene la necesidad de buscar cualquier sombra o en la noche o en el día para poder descansar, para poder sobrevivir. Ya no digo vivir porque, pues imagínense ustedes, son gentes vulnerables que viven en las calles y que comen lo que encuentran de desperdicio en los botes de basura o los que alguna alma caritativa les regala en las calles. Y ellos pues no tienen dónde vivir y no hay otro lugar más que buscar esos lugares desolados. Ojalá y el gobierno tomara cartas en el asunto y acabara con ese flagelo que socialmente lastima a nuestra sociedad, no solamente en la capital de la República Mexicana, sino en muchas partes de nuestra república. Vemos cómo los niños siguen de franeleros, siguen vendiendo chicles, siguen vendiendo periódicos, siguen acompañando a sus papás, a sus mamás, que los agarran como escudo y para causar más lástima, para que ellos puedan sobrevivir. ¿Puede la iniciativa privada de inteligencia artificial monitorear el estado de las estructuras? También agilizar el análisis de los datos en tiempo real que generen los sismógrafos. Yo creo que es algo muy difícil. Yo se los decía a ustedes que contra la naturaleza nada se puede. Y la verdad es que, pues cuando nos damos cuenta, y si en este momento hubiera un temblor, pues ¿quién nos va a poder avisar? Son segundos que pudiéramos aprovechar, pero en segundos muchos no salimos del lugar de nuestro trabajo, y eso es lo que sucede, que muchos se quedan atrapados y pues ahí vienen las consecuencias de tantos y tantos desastres que ha sucedido en nuestra capital de la República, en muchas partes del mundo, porque no solamente la naturaleza ha golpeado a México, sino en muchas partes que ha habido maremoto, que ha habido terremoto, que la verdad es que muchos lugares donde el agua es en demasía cuando llueve y existen las inundaciones. Noche de museo, último festejo patrio en el Museo de Historia Natural. Se ofrecen diferentes actividades para niños y familias enfocadas en la ciencia, la lectura y el cuidado del medio ambiente. Todas estas actividades vienen incluidas en el costo del boleto de ingreso, que es de 38 pesos para el público en general. Es importante, está a un precio muy accesible para todos poder visitar ese lugar. El Congreso Estatal, el Congreso del Estado de México, los señores diputados, entrega a Delfina Gómez Álvarez su segundo informe de gobierno. La gobernadora constitucional del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, ha entregado su segundo informe de gobierno al Congreso, seguramente para que se glose y se vean todo lo que se ha hecho o lo que falta por hacer en este querido Estado de México. La mandataria dijo que se informa con honestidad y transparencia sobre los principales avances y logros de su administración en el gobierno del Estado de México. Una vez más, la laguna de Zumpango es noticia. Antes por falta de agua,
se acusaba que la habían secado debido a que le hacía daño las aves que llegaban a ese lugar, al aeropuerto Felipe Ángeles, que se encuentra muy cerca de ese lugar y que está enclavado entre el municipio de Tecámac y el municipio de Zumpango, allá en Santa Lucía. Pero la laguna ahora es noticia porque el lirio acuático, o el jacinto como le decimos allá en Tabasco, tiene cubierta completamente todo lo que es la laguna de Zumpango. Ojalá el gobierno del Estado de México, ojalá la Secretaría de Ecología nos pudiera escuchar a través de este noticiero de Radio Fusión TV en la televisión de Cuautitlán y tomara cartas en el asunto. Sobrevivió a la sequía en el 2024, que también Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, en mi programa callejero, tuvimos la oportunidad de estar en esa laguna que habían secado, dicen muchos a la mala y muchos pues que faltaba agua. Pues esa es una u otra cosa, es la triste verdad. El antes vibrante centro vacacional se muestra desolado, sin visitante, sin servicios y aparentemente sin su principal atractivo, que es el agua. Ahora que hemos visto, es impactante la doble reacción y se imagina uno qué está pasando cuando ve todo un campo verde completamente. Es un campo verde, pero abajo de ese campo verde que vemos está el agua, y lo que hay ahí es un lirio acuático que está afectando a todos los animales que viven, a toda la fauna que se encuentra ahí en esa laguna. Ojalá el gobierno del estado, maestra Delfina Gómez, tome cartas en el asunto, en esto que es la laguna de Zumpango, un lugar muy hermoso para la gente del Valle de México. May, el gobernador del estado de Tabasco, siguen descubriéndose el huachicoleo y siguen involucrándose exgobernadores y personal político de nuestro estado, de nuestro querido estado de Tabasco. ¿Cómo me das pena, mi querido estado, el que tengas autoridades de las que te han gobernado y no han sabido cumplir? Tú eras el Edén de nuestra patria y hoy vives el infierno a la que te han llevado los que te han gobernado. May asegura que no encubrirá a nadie y ojalá, señor gobernador. El gobernador de Tabasco reconoció que los recientes hechos violentos podrán estar relacionados con la captura de el abuelo Hernán, el que todos conocemos. Hernán N, pues es Hernán Requena. Pues ahí está, ¿para qué le negamos el apellido que con tanto esfuerzo se ha ganado? Javier May habló sobre los recientes actos de inseguridad en el estado de Tabasco en la visita que hiciera la presidenta de la República. Y yo creo que nuestra presidenta estaba allá en el estado de Tabasco en los eventos, mientras que las camionetas y las calles de Tabasco se cerraban, ardiendo completamente, y muchos delincuentes tirando ponchallantas para que no se pudiera circular por las avenidas más importantes del estado de Tabasco. Claudia Sheinbaum, en esa visita que hizo al estado de Tabasco. Estamos afectando a todas las organizaciones delictivas en el estado. Todos los días hay detenciones, pero lo importante no es que hayan chivos expiatorios. Aquí tiene nombre y apellido todo lo que ha sucedido en el estado de Tabasco y todos apuntan a Adán Augusto López Hernández, quien gobernó ese estado y que la verdad es que lejos de gobernar, lo ingobernó y se puso muy de acuerdo con la gente que le ha causado tanto daño al estado de Tabasco.
Congelan apoyo que México prometió a 7 países. Imagínense ustedes, 173 millones entregó la Amexi durante la era de ANLO. 100,000 personas de los 7 países resultaron beneficiados. Y yo lo dudo que la gente de esos países hayan sido beneficiados con estos programas que no han dado ni siquiera resultado donde nacieron, que es aquí en nuestro querido México. No existen registros sobre beneficiarios ni aportes económicos del actual gobierno a Colombia, Cuba, Haití, Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala, a los que se les prometió ayuda financiera. No podemos seguir siendo candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Ya basta de querer quedar bien en el exterior, mientras en el interior los mexicanos nos morimos de hambre. Esa es la triste verdad. Pero vamos a ver qué nos preparó para el día de hoy nuestro querido maestro en Derecho, el licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien al frente de la consola de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, hace posible esta programación. Tengo otros datos. Si no nos toca pagarla, la deuda pública en México se multiplicó sexenio tras sexenio. 2 billones en el 2000 a más de 17 billones con la cuarta transformación. Vamos a ver este video. Mire, hay otra realidad contundente. El gobierno se niega a reconocer que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum llevaron al país a un nivel récord de deuda, mucho mayor que el heredado de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante mucho tiempo se salieron por la tangente con una frase que hoy está inscrita en el basurero de la historia. Ahora sí, de nuevo, tengo otros datos. Pero no, aquí no hay otros datos. Aquí le vamos a decir con los datos oficiales quién es quién en la deuda pública. Así que con su permiso, damos el salto al pasado. Año 2000. El de las botas se subía a este caballo llamado México, con una deuda pública al principio de su sexenio de 2.04 billones de pesos. 6 años después, los mexicanos ya debíamos 3.01 billones. Luego llegó Felipe, que embriagado de poder, pidió prestado hasta dejarnos con una deuda de 5.9 billones. Más tarde Enrique Peña Nieto nos copeteó el adeudo. Él se fue a vivir la vida loca y el país quedó debiendo 10.5 billones de pesos. 2018 vio llegar al profeta de Macuspana con sus otros datos bajo el brazo. Y 6 años después logró lo que parecía imposible. A la vista de todos hizo el milagro de la multiplicación, pero no de los panes ni de los peces, de la deuda. Mientras él se mecía en su hamaca de Palenque, México debía ya 17.4 billones de pesos. Y llegamos a 2025, donde la presidenta Sheinbaum le sigue sumando ceros a la cuenta, al tiempo que reniega. Esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros. No, presidenta. No les toca pagar a ustedes los políticos que se siguen endeudando. La pagaremos nosotros los ciudadanos. La pagarán nuestros hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos, que no recibirán más que un país con un futuro empeñado y que solo podrán ir a consultar aquellos famosos otros datos en el basurero de la historia. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Juraron no ser corruptos y al último del sexenio pasado y al principio de este sexenio
se destapa la cloaca completamente. Vamos a ver este video. Lo repitió una y otra vez durante 6 años, hasta en su último informe de gobierno. Hemos cortado de tajo con la corrupción en el poder ejecutivo. Pero al contrario, fue el sexenio de la corrupción. En 2020 se destapó el primer caso hasta ese momento más escandaloso de su mandato. Un desvío de más de 15,000 millones de pesos ejecutados por Seguridad Mexicana, Segalmex. Todas las organizaciones de la sociedad civil, la academia, denuncian que hay problemas con usar empresas fantasma, con la asignación discrecional de contratos y que luego nombres personas cercanas a ti, compadres, familias, etcétera. Todo eso pasó en Segalmex para que 15,000 millones de pesos desaparecieran en 2 o 3 años. Y lo más grave, el caso sigue impune. Defendió a quien fuera el director de este organismo, Ignacio Ovalle. No lo considero una persona corrupta. Yo siento que a él, esa es mi opinión, y siempre digo lo que pienso, lo traicionaron. Actos similares sucedieron con sus obras emblemáticas: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA. El común denominador, la poca transparencia. Y lo que pasó, 3 obras emblemáticas fueron grandes opacidades. Y eso llevó justo a esto, a que haya desvíos con contratos de empresas fantasmas. Además, hay vínculos con la familia del presidente y con otros empresarios. En los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez, se ha documentado el mal manejo de recursos públicos. Pero sin duda, la cereza en este enorme pastel llamado corrupción es el huachicol fiscal, que involucra a militares de alto nivel. Se estima que son aproximadamente 17,000 millones de pesos lo del huachicol fiscal al año. Eso supera por mucho cualquier escándalo de corrupción. Segalmex son 15,000 millones de pesos, la estafa maestra de Peña Nieto fueron 7,000 millones de pesos. Y todo esto, López Obrador lo sabía. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. O es cómplice o se hace de la vista gorda. Pero no es que no sepa. Gracias a esta herencia maldita, hoy la corrupción en México está más fuerte que nunca, pero sigue disfrazada en un discurso de austeridad y transformación. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Mis queridos amigos, así estamos llegando al final de su noticiero. Como siempre les digo, les vaya como se porten, te hablaré con la verdad aunque pierda tu amistad. Pero antes de despedirme quiero decirles que reaparece un líder social muy importante en el Estado de México. En redes sociales reaparece el licenciado Isidro Pastor Medrano, pero ahora toca temas muy importantes. Y yo los dejo con este video donde uno de esos temas habla acerca de los apóstoles o trabajadores en este nuevo orden social. Con este video los dejo. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha y tú te bajas y dice el P. Educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Nuevo orden social. Fíjense bien. Los profesores o servidores públicos que se dedican a la docencia deben ser
para mí, los mejor remunerados del gobierno. No solamente ellos, entre otros también los servidores públicos llamados policías, o que desempeñan funciones de seguridad. Son tareas muy difíciles. Las tareas que realizan los policías y mucho más difícil la tarea de los maestros. La pregunta es, ¿de veras desquitan en la realidad lo que encierra su concepto del servicio? Yo creo que a los profesores se les llama trabajadores de la educación. Para mí, un concepto equivocado, erróneo. Los formadores de niños, adolescentes y jóvenes no pueden ser trabajadores. Ellos realizan un verdadero apostolado, o más bien deben realizar un verdadero apostolado. La formación de personas. ¿De verdad tienen la capacidad y los tamaños para formar ciudadanos? La actividad de los profesores está siendo evaluada en el comportamiento de la sociedad. De veras, tenemos una sociedad que se comporta correctamente, en su mayoría, jóvenes, adolescentes, adultos. De veras, quienes desempeñaron, nosotros éramos estudiantes, tenían el tamaño de formar personas o de ser simplemente trabajadores que cumplen horario, que van a un aula, se sientan y transmiten información y tan se acabó. Yo recuerdo con mucho agradecimiento a mis profesores y nunca los vi haciendo relajos como los que ahora hacen los profesores, o muchos profesores. Mis respetos para la maestra Martita, para la maestra José, para el maestro Sergio, para la maestra Amalia, para el maestro Luis. Eso por decir algunos de la primaria. En la secundaria, la maestra Anita, el ingeniero Luis Galindo. Y así me podría seguir hablando de muchos profesores, el maestro Proceso Álvarez, que nos daba español, y algunos otros. Y si pasamos a la preparatoria y a la facultad, ahí tenemos al maestro Tobías Serrano, al maestro de la facultad Juan Pino Ridruejo. Y así podríamos seguir enumerando muchos profesores que no iban a dar clases por el salario, porque serán salarios bajos, salarios muy limitados. La docencia no está bien.